Abjasia es una franja de tierra de tan solo 210 kilómetros en la costa del Mar Negro. Una pequeña nación que solo ha sido reconocida por otros 5 estados desde que declaró unilateralmente su independencia tras una sangrienta guerra contra Georgia en 1994. Muchos no sobrevivieron. En estos años, Abjasia ha luchado por el reconocimiento internacional, pero nadie sabe cuánto tiempo más se prolongará esa lucha. El derecho de las naciones a la autodeterminación, según lo establecido en el derecho internacional, es básicamente falso. Buenos días, camaradas. Buenos días, camarada comandante. El padre de León le puso ese nombre a su hijo en honor al rey abjasio que declaró la independencia de su país de Bizancio en el año 780 después de Cristo. Vista a la derecha. Ahora León aprende a defender la independencia de su patria, cuya historia moderna no comenzó hasta 1992, antes de que naciera. En pie, firmes, vista al frente. Camarada teniente, 8 cadetes de tercer año listos para una clase de dirección de tropas en tiempos de paz. Subcomandante de pelotón, cadete Minja. Esto es Radio Sukhumi. Hoy en la Escuela Superior de Mando Militar de Sukhumi se llevan a cabo ejercicios de entrenamiento. Los futuros oficiales se entrenarán en el manejo de armas de fuego, conducción de tanques y simulacros de marcha. Pronto estos jóvenes defenderán las fronteras de nuestra patria. Abjasia tiene un pequeño ejército con unos pocos camiones y un par de viejos tanques requisados construidos en la década de 1960. Los sargentos son todos veteranos de la guerra contra Georgia. Si la presión del aceite cae, significa que hay una fuga en alguna parte. ¿Entiendes? Sí. Mi padre estuvo en la guerra. Formaba parte del Grupo Escorpión y siempre me hablaba de cómo combatieron. Siempre me ha gustado el uniforme militar. Siéntense. He dedicado mi primer poema a mi pueblo. Al pueblo de la República de Abjasia, cuyo gentilicio es Absni, o sea, de Abjasia. Están escuchando Radio Sukhumi. Ahora escucharemos unas canciones folclóricas. Después de la caída del Imperio ruso, las repúblicas de Abjasia y Georgia se unieron a la Unión Soviética como iguales. Pero Abjasia pronto perdió su estatus independiente y se fusionó con Georgia, convirtiéndose esta unión en una sola república autónoma. Pero en 1931 el pueblo abjasio celebró una asamblea nacional en el pueblo de Duripsh. Esa fue la primera vez que se pronunciaron contra la unión con Georgia. Joseph Stalin no se dejó impresionar y las autoridades soviéticas comenzaron a reasentar a georgianos en Abjasia para diluir la composición étnica de la república. Hasta 1950, la lengua abjasia fue eliminada del plan de estudios oficial. Los niños en edad escolar se vieron obligados a aprender su lengua materna utilizando la escritura georgiana. El sistema soviético suprimió cualquier manifestación del movimiento nacional abjasio. Medio siglo después, la opinión de la gente de Abjasia sobre Stalin no ha variado. Mientras que numerosos georgianos aclaman a Stalin como un héroe al que rendir culto, sigue siendo un tirano a los ojos de los abjasios.
¿Qué actitud se puede tener hacia Stalin? Una persona que prácticamente acabó con los intelectuales y la nación abjasia. Abjasia se fusionó con la entonces República de Georgia de manera casi violenta y artificial. Esto sucedió en 1931, cuando Abjasia perdió su identidad y dejó de ser lo que en otro tiempo había sido. El colapso de la Unión Soviética le dio a Abjasia la oportunidad de reafirmar su derecho a la independencia. Georgia se opuso al deseo de Abjasia a la autodeterminación y la confrontación política desembocó en un conflicto armado. El 14 de agosto de 1992, en plena época de vacaciones, Tengiz Kitovani entró en Abjasia al mando de unidades de la Guardia Nacional de Georgia. El pretexto oficial para la presencia de las tropas fue asegurar el tramo ferroviario georgiano de la línea que unía Armenia y Rusia. Así comenzó uno de los conflictos más sangrientos en el territorio de la antigua Unión Soviética. Los primeros asentamientos en Abjasia datan del siglo VIII a.C., cuando exploradores griegos fundaron Pitsunda, Ochamchira, Gagra y Sujumi en puertos seguros del Mar Negro. El padre de León, Leri Minja, se encuentra con su hijo en el mismo cruce donde luchó su grupo Escorpión, cuando el frente estaba a ambos lados de la carretera. Es como si la guerra hubiera sido ayer. En 1992, el padre de León tenía 25 años. Dice que no tenía otra opción en ese momento, que solo le quedaba tomar las armas o morir. Decidió defender su patria. Nadie se quejó. Todos combatieron con valentía. Hubo que enterrar a muchos, pero era una guerra. ¿Qué se le iba a hacer? Los abjasios llaman a la guerra de 1992 a 1993 la Guerra Patria del pueblo abjasio. El conflicto se cobró la vida de 4.000 abjasios y 4.000 georgianos. 250.000 georgianos se vieron obligados a abandonar Abjasia. Estén vigilantes. Si es necesario, avísenme y abriré fuego. No hay guerra sin dificultades ni pérdidas. La guerra contra Georgia influyó en las vidas de muchos abjasios. En 1992, no solo los hombres defendieron Abjasia, también lo hicieron las mujeres. Mziya luchó al lado de su marido. Ella y Boris se conocieron en un teatro donde ambos participaban en una obra sobre partisanos de la Gran Guerra Patria. Se casaron una semana antes de que estallara la nueva Guerra Patria de Abjasia. Si se acercan más, verán el agujero que dejó el tiro de gracia en el gorro. Mziya vio el mismo agujero de un tiro de gracia en el gorro de su marido. Nunca perdonó la muerte de Boris. Aún hay mucho dolor. Las heridas siguen abiertas. No estamos preparadas porque las madres que enterraron a sus hijos aún los están llorando. En Abjasia casi todos se conocen. Por eso es como perder a 1000 amigos, seres queridos, buenos conocidos. No es algo fácil. Por supuesto, la guerra no solo provocó un daño colosal en la economía, sino también en las almas de la gente. Pasemos a temas sociales. El problema de la vivienda es uno de los más acuciantes en Sujumi. Las huellas de la guerra aún se pueden ver por todo el país. En el año 1993, la línea del frente pasaba por la calle Gumistínskaya en Sujumi. La gente se refugiaba en los sótanos porque los soldados usaban sus casas como posiciones desde las que disparar. El edificio está un poco dañado.
María tiene 80 años. Perdió a su hijo en 1992. La guerra supuso un antes y un después en su vida. Antes vivió, después sobrevivió. Subimos estas escaleras varias veces al día. Arriba y abajo, arriba y abajo. Pasé toda la guerra aquí. Durante la guerra impactaron 3 proyectiles en su casa. Aquí se quedó un proyectil sin explotar, justo aquí. Después otro proyectil destruyó todo esto, todas las ventanas y la mitad de esta pared se esfumaron. Para amueblar su casa, María recogió muebles de otros departamentos destruidos. Durante los 12 años siguientes a la guerra se alimentó en un comedor social. Nos alimentaba la Cruz Roja. Se lo agradecemos mucho. Rusia también nos suministraba ayuda humanitaria, como mantas, siempre nos daba algo. Muchos no sobrevivieron, pero ¿qué se le va a hacer? Eso fue lo que nos tocó en suerte. ¿Les puedo ofrecer unos dulces? Aquí tienen. Sírvanse algo, por favor. Gracias. Tomen, tomen. Gracias. Lamento no tener otra cosa. Este es mi pequeño santuario en el que siempre le rezo, pidiéndole a Dios que haya paz. María reconoce que sin la pensión que le paga Rusia desde el 2004 no habría sobrevivido. Antes no tenía agua en la cocina. Tuve que usar el baño durante 20 años, porque aquí no tenía agua. Veo mal. Por un ojo ya casi no veo. El 14 de mayo de 1994, Georgia y Abjasia firmaron en Moscú el acuerdo de cese al fuego con la mediación de Rusia. La nueva frontera entre Abjasia y Georgia pasa por el distrito de Gal. El río Inguri, que antes dividía 2 distritos de una misma república, ahora es una zona fronteriza. La guerra separó a las personas, pero muchos georgianos se quedaron a vivir en territorio abjasio. Aquí está la frontera. Ese es el alambre de púas. Aquí nací yo. Hasta hace poco la frontera se podía cruzar en varios lugares a lo largo del río Inguri. Ahora solo queda un paso fronterizo. La guerra terminó hace mucho, pero los 2 pueblos siguen dándose la espalda mutuamente. Queremos abrir el puente. No molestará a nadie. Y ya está. Todo irá bien entonces, hermano. Según los meteorólogos, esta tarde se esperan lluvias por todo el territorio de la República. La temperatura será de entre 3 y 8 grados, mientras que la temperatura del agua en el mar será de 13 grados. Los ciudadanos de a pie de Georgia no tienen la culpa de lo que pasó. Nos defendimos de un sistema que perjudicaba a Abjasia. Somos vecinos. Georgia no puede alejarse de nosotros ni nosotros de ella. Georgia debe entender que Abjasia es un país y que hay que tenernos en cuenta. En el 2008, Raúl Hachinpa era vicepresidente de la República y cuando Rusia reconoció la independencia de Abjasia tras la guerra de Osetia del Sur, fue una verdadera fiesta nacional. Tras años de lucha por la independencia y el reconocimiento de Abjasia, Raúl Hachinpa ha llegado a una desalentadora conclusión. El derecho de las naciones a la autodeterminación, según lo establecido en el derecho internacional, es básicamente falso. Cuando es necesario, se aplica un doble rasero respecto a este principio. Si a un país le conviene, lo aplica en beneficio de sí mismo. No perseguimos el objetivo de ser reconocidos inmediatamente. Para nosotros es importante estabilizarnos internamente, creando las condiciones para que el país se desarrolle. El reconocimiento ya llegará. Sin embargo, en Tiflis, tanto durante la guerra como en los años posteriores, la aspiración a la independencia de Abjasia se ha considerado como una manifestación de separatismo criminal orientado a desintegrar el país.
Hoy todo el mundo civilizado dice bien alto: el proyecto de la desintegración de Georgia y el desarrollo por separado de las regiones, incluyendo Abjasia, nunca se llevará a cabo. El mundo no reconocerá jamás la desintegración de Georgia y la formación de nuevos estados como resultado de conflictos impuestos al pueblo en contra de su voluntad. Y ahora seguimos con el programa de música folclórica. En los últimos años, Abjasia ha atraído a personas de toda la antigua Unión Soviética. Dmitry Komarov se mudó desde Moscú al pueblo de Primorskaya. En la capital Rusia era un trabajador de cuello blanco más. Solía viajar a Abjasia con su familia por vacaciones. Más tarde decidió cambiar radicalmente de vida. Poco a poco llegamos a la conclusión de que teníamos que mudarnos aquí para vivir realmente, no sobrevivir como en Moscú, sino vivir. Dmitry espera crear aquí su propio negocio turístico. La Abjasia moderna le recuerda a Italia. Se parece a Italia por su belleza y su atmósfera. La gente aquí también es muy sencilla, abierta y libre. Es muy fácil saber cómo se vive en Abjasia actualmente. Solo hay que visitar el muelle de Sujumi y tomarse un café. Hola, ¿les importa que me siente con ustedes? Claro, nos encantaría. Brejalovka es un sitio legendario que hace las veces de Hyde Park local. Aquí los lugareños comentan las últimas noticias y hablan de política. Pero hay normas no escritas que siempre se respetan en este lugar. Solo se toma café, nada de alcohol. Se permite jugar al ajedrez, a las damas y al backgammon, pero se prohíbe jugar a las cartas. Pero la regla número 1 es que a nadie le importa el estatus social del resto. Todos son iguales. La cuestión más importante es la seguridad. Podías despertarte por la mañana y tener una ametralladora georgiana apuntándote. Estas cosas solían pasar. Los buques georgianos llegaban hasta el faro sin ningún tipo de control. Abjasia lleva siglos sin tener ningún conflicto con Rusia. Sí, lo sé. Suele decirse que estamos en la frontera del mundo ruso. La Abjasia soviética no vivía solamente de la exportación de frutas, vinos y té, también del turismo. Millones de turistas venían aquí de vacaciones o para mejorar su salud. Durante generaciones, los abjasios han aprendido a recibir a los visitantes y a hacer negocio con el turismo. Esta es una de las dachas de Stalin. Está situada en el territorio de Novy Afon. Aquí no ha cambiado prácticamente nada. La guerra entre Georgia y Abjasia no solo destruyó balnearios, sino que también cerró Abjasia a los turistas durante mucho tiempo. Su condición de estado no reconocido fue un obstáculo para el turismo, sobre todo para los turistas de Rusia. Solo ahora los beneficios del turismo empiezan a alcanzar los niveles de antes de la guerra. En tiempos de la Unión Soviética, Abjasia recibía 2 o 3 millones de turistas al año. Gracias a Dios, actualmente la cantidad de gente que visita Abjasia es casi igual que la de aquel entonces. Y si tenemos en cuenta a los turistas independientes que viajan por su cuenta, incluso se puede decir que la supera. El problema es que no tenemos balnearios ni hoteles de lujo. Así que los turistas ricos vienen menos. Pero al mismo tiempo prestamos servicios baratos y de muy buena calidad. Además, la comida tampoco es que sea... ¿No es nada cara? No es cara y lo más importante es que es ecológica.
el bloqueo debilitó considerablemente la economía del país. Abjasia sigue pareciendo un santuario parcialmente abandonado donde pueden verse las huellas del pasado soviético, donde todo el mundo habla ruso y desea que las fronteras con Rusia estén abiertas. Sabemos muy bien qué pasa en los países europeos. Las fronteras prácticamente no existen, pero siguen siendo estados soberanos. Y nadie les ha privado de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer Rusia y Abjasia? Después de la guerra con Georgia y tras varios años de bloqueo, Abjasia intenta estrechar lazos con Rusia, mientras que los políticos georgianos, que han perdido toda esperanza de recuperar esta región por la fuerza, recuerdan el pasado común. Los abjasios son un pueblo pequeño, pero con grandes tradiciones, una gran cultura y una gran generosidad. Este pueblo necesita protección, cuidado y desarrollo. Pero evidentemente hay una fuerza que desea arrastrarnos a una confrontación global que pondrá a los abjasios en una situación de lo más peligrosa. En el verano del año pasado se relajó el control en la frontera con Rusia. Pase lo que pase con esta pequeña nación, en el paseo marítimo de Sujumi todo seguirá igual. La gente mayor seguirá discutiendo sobre el pasado, hablando del presente y recordando los tiempos en que eran amigos de los georgianos. Ningún conflicto es eterno. Por supuesto que tarde o temprano deberemos llegar a un acuerdo con los georgianos. A todos nos conviene vivir en paz y armonía con los vecinos y comunicarnos con ellos. Aunque suponen cierta amenaza con las tropas rusas en el territorio de Abjasia, no es de esperar ninguna catástrofe global en un futuro próximo. Así que deberíamos actuar con más audacia en este sentido. La historia de Mzia y su marido, que murió en la guerra patria del pueblo abjasio, no acabó en los años 90. El cuerpo de Boris Sinapsva se consideró oficialmente identificado. Lo enterraron en una parcela familiar, pero su esposa no encontraba la paz. Mi intuición me decía que la persona enterrada allí no era mi marido. Y siguiendo mi instinto, llevé a cabo mi propia investigación y descubrí que quien estaba enterrado en la parcela familiar no era mi marido. Mzia consiguió que se realizara la exhumación y se repitiera el reconocimiento del cuerpo. Se descubrió que quien estaba enterrado en la parcela de la familia de su marido era otra persona. Los restos de su marido descansaban aquí, junto a otras 2000 víctimas de la guerra. Mañana en el distrito abjasio de Ochamchira el tiempo será seco con cielos despejados. No se esperan vientos en la costa. La temperatura del agua será de 18 grados. León, mamá hizo todo lo que pediste. Mató un gallo, preparó un hachapuri y todas esas cosas. Ahora llegamos a casa, nos sentamos a la mesa y seguimos hablando. El padre de León esperaba que su hijo no tuviera que combatir en ninguna guerra. Decía que con una guerra su generación ya tenía suficiente. Y con esa esperanza falleció 2 meses después del rodaje de este documental. Para mi familia, para mi hijo, la guerra acabó aquí. Llevamos los restos de mi marido aquí y lo enterramos en la parcela familiar. La gente dice que la guerra no termina mientras no se entierran los restos. Mzia y su marido no tuvieron hijos. En 1992 pensaban que tenían toda la vida por delante. Tras la guerra, Mzia adoptó al sobrino de su marido. Después de todo, la vida debe continuar.